Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Bernal y les vengo a exponer sobre las ramas del poder público. Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Cada una de estas tiene diferentes funciones, ejercidas por diferentes entidades, funciones con las cuales se busca controlar el poder público. ¿Pero qué es el poder público? Son las atribuciones que tiene el Estado para orientar y organizar administrativamente la vida de los ciudadanos colombianos. La rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la que representa al gobierno. Está conformada por el presidente, el vicepresidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos. En la rama ejecutiva, el presidente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y por ende es la suprema autoridad administrativa, y el presidente es elegido por voto popular. El vicepresidente es elegido por sufragio universal en la misma fecha y forma que el presidente para ejercer el mismo periodo, y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Pablo Valle y les vengo a exponer sobre el ministro y los embajadores. El ministro de Justicia es el titular del Ministerio de Justicia. Desarrolla las funciones de planificación, iniciativa y dirección de todos los servicios del ministerio, así como otras funciones propias de los titulares de departamentos ministeriales. El titular del departamento es el cauce de comunicación del gobierno con el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el ministro fiscal, así como con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en las materias de su competencia. El ministro de Justicia, además de la dirección y supervisión del ministerio, desempeña las funciones de: primero, notario mayor del reino; segundo, presidente de la Comisión General de Codificación; tercero, presidente del Consejo del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia; cuarto, presidente de la Junta de Gobierno de la Orden de San Raimundo de Peñafort; quinto, presidente de la Junta Sectorial de Administración de Justicia. Los embajadores pueden ser pagados o no, y ellos pueden representar a un país o una empresa o una organización privada. Por ejemplo, los embajadores de los países suelen ser diplomáticos de alto rango que son nombrados y pagados por sus servicios. Sin embargo, los embajadores de las organizaciones no lucrativas pueden ser simplemente miembros respetados de la organización, que difunden el mensaje de la organización como voluntarios, no remunerados. A pesar de estas diferencias, la principal función de un embajador es representar a su país, empresa u organización en un aspecto positivo. Un embajador debe esforzarse por mantener una buena imagen de la entidad que representa en todo momento. A veces también debe responder por las acciones de la misma. Por esta razón debe tener los conceptos básicos de tener buenas relaciones públicas y a veces estar dispuesto a responder preguntas difíciles. Buenos días, me llamo Andrés Felipe Parra y voy a hablarles sobre jurisdicciones. En Colombia existe jurisdicción constitucional desde la Constitución de 1853. Ese primer periodo histórico se prolonga hasta el año 1885. Bajo la Constitución de 1886, ha instaurado la justicia constitucional en el año 1910. En el acto legislativo 3 del mismo año, se establece el control constitucional por la vía de acción pública y por la vía excepcional de inconstitucionalidad. El control por la vía de acción pública lo ejerce los ciudadanos mediante demandas de inconstitucionalidad contra las leyes. Estaba a cargo la Corte Suprema de Justicia. En las diferentes clases de jurisdicción es la jurisdicción ordinaria, que regula las relaciones persona a persona. Corte Suprema de Justicia es la primera, la segunda es Tribunales Superior de Distrito Judicial, la tercera es Juzgados de Circuito, la cuarta es Juzgados Municipales y la quinta es Juzgados de Pequeñas Causas y Competencias de Múltiple. Jurisdicción: la siguiente jurisdicción es la de constitucionalidad, es la encargada de velar por la protección de la Constitución Nacional. Primero, Corte Constitucional: todos los jueces de la República en materia de acción de tutela. La otra jurisdicción: contencioso administrativa, regular las relaciones persona-Estado. La primera, que es la del Consejo de Estado, tribunales contencioso administrativos y juzgados administrativos. Y la última jurisdicción, la jurisdicción especial, son los jueces de paz,
jueces indígenas y justicias penales militar. Gracias. Hola, mi nombre es Nicolás Acuña y hoy les vengo a hablar sobre la rama judicial. La rama judicial es el conjunto de instituciones u órganos de cierre de las principales jurisdicciones y el Consejo Superior de la Judicatura. Son referidas formal y popularmente como altas cortes. La rama judicial la conforman el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura es un organismo político colombiano perteneciente a la rama judicial. Está conformado por 13 magistrados. Administra los recursos de la rama judicial. Administra recursos, regula la conducta y función de los abogados litigantes y de los funcionarios de la rama judicial, regula de los abogados en proceso consultorio jurídico. Corte Suprema de Justicia. Está conformado por 23 magistrados que ejercen durante 8 años. Se divide en 3 salas de casación: civil, agraria, laboral y penal. Cabeza de jurisdicción ordinaria, regula conflictos entre particulares. Consejo de Estado, su función es decidir las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de aquellos decretos dictados por el gobierno cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Actuar como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser oído necesariamente en los casos de la Constitución y las leyes que lo determinan. Corte Constitucional. Su función es resguardar la Constitución y decide sobre la constitucionalidad, las leyes o decretos con fuerza de tales. Es Natalia Martínez y yo les voy a hablar sobre las funciones del Senado. La primera es admitir o no las renuncias que hagan el presidente o el vicepresidente de sus empleos. La segunda es conceder licencia al presidente de la República temporalmente para separarse del cargo. La tercera es declarar el abandono del cargo y la incapacidad física que el presidente tenga. La cuarta es elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. La quinta es elegir al Procurador General de la Nación. Y la sexta es aprobar o improbar los ascensos militares. La Cámara de Representantes es una de las 2 cámaras del Congreso de la República de Colombia. Hace parte fundamental de la rama legislativa, es elegida por votación popular, la cual se celebra cada 4 años. La composición y poderes de la Cámara de Representantes se encuentran estipulados en el título 6 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley Quinta de 1992. La Cámara de Representantes está compuesta por 166 miembros y 161 elegidos por circunscripción. Función constituyente. El Congreso en pleno, Cámara y Senado está facultado para hacer reformas a la Constitución por medio de proyectos de acto legislativo que deben tramitarse en 2 vueltas, lo que equivale a 8 debates, 2 en comisión y 2 en plenaria de la Cámara. Función legislativa. La Cámara de Representantes tiene la facultad de elaborar las leyes. Para trámite de estas se requieren 4 debates. Función electoral. Es la encargada de elegir al defensor del pueblo. Asimismo, el Congreso, Cámara y Senado elige al Contralor General de la República, a los magistrados de las altas cortes y a la sala disciplinaria de los consejos superiores de judicatura. Función judicial. La Cámara de Representantes está autorizada para investigar y acusar al presidente de la República y tiene la facultad de juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado. Función de control político. Las mociones de censura, así como las citaciones a ministros y otros funcionarios públicos, son mecanismos de control político del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Existen las invitaciones que se hacen a funcionarios para que expliquen y amplíen algunas actuaciones relacionadas con sus funciones. Función de protocolo. Las funciones de protocolarios del Congreso en pleno son la toma del juramento al presidente de la República por parte del presidente del Senado, quien preside el Congreso el día de su posesión, el otorgamiento a honores a personajes de la vida pública nacional y recepción de jefes de Estado o gobiernos de otras naciones.